Vamos a continuar entonces, amigos, nuestro magazine de noticias y servicios en contacto con el habitual segmento o con los habituales segmentos de análisis, porque este es otro segmento también de análisis informativo y también político. Y voy a hacerlo con alguien que ustedes conocen, que ustedes le tienen estimación, pero sobre todo con alguien que ustedes respetan muchísimo. Y me refiero al máster en Ciencias Políticas, Julio M. Schilling, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Encantado, Daniel, de estar contigo. Bueno, debo decirte, hoy separé a Vilma Petrach en el primer segmento y a ti, y los puse por separado, no por decisión mía, por decisión de los televidentes. Sobre todo tengo un televidente a quien quiero saludar en la mañana de hoy, a Oscar Carballo, el doctor Oscar Carballo, un veterinario de primera línea, con una excelente clínica en la calle 8, una clínica veterinaria, que cuando yo fui a la clínica el otro día, que tuve que llevar una gatica que yo tengo, estaba insultado, porque no te dejaba yo hablar. Y yo le dije a Carballo, no era yo quien no lo dejaba hablar, era Vilma, con un apasionamiento muy grande que tenía en ese momento. Entonces le prometí que te íbamos a dejar hablar. Pues muchas gracias, doctor Carballo. Agradezco su apoyo. Pero tengo más. Tengo un amigo que sigue el programa desde Las Vegas por internet y me mandó un mensaje de texto ese mismo día, también indignado, que estaba muy de acuerdo con dos teorías y que no pudiste exponerlas. Entonces a ambos les prometí, y se los prometo también a ustedes, que vamos a dejar hablar al señor Julio M. Schilling, porque realmente enriquece este espacio. Oye, muchas gracias también. Esto se da de una forma dinámica. Seguro. Es la realidad. La gente piensa que ensayamos mucho este programa. Para nada, es una forma de conversación como amigos que somos todos, y eso incluye a Vilma. Seguro. Y los otros que trabajan, Pedro y Luis cuando viene. Así que muchas veces se desarrolla, y si a veces uno habla más que otro es simplemente por la espontaneidad del momento y no por otra cosa. Pero Julio, incluso cuando vivía en el Ecuador, que venían 3 o 4 amigos a un departamento donde yo vivía y empezamos a conversar amistosamente, venían los vecinos pensando que había una bronca en el lugar por la forma en que nosotros hablamos, con el apasionamiento que hablamos y con los decibeles con que hablamos, porque hablamos altísimo también. Claro. Así que esto es parte justamente de nuestra cultura. Es así, pero les agradezco mucho esas palabras. Oye, quiero empatar el tema venezolano. Bueno, tú estabas al tanto porque estabas acá en el estudio, pero quiero empatarlo desde otra arista, porque entre las barbaridades que ha dicho el señor Nicolás Maduro, además de haber insultado al señor Almagro de la Vega, además de haber llamado a la rebelión, a disolver la Asamblea Nacional, a enjuiciar a Henry Ramos Salud y al resto de los líderes de la oposición. Bueno, además de eso dijo que si hubiera libertad verdadera en Estados Unidos y este fuera un país democrático, que el próximo presidente debía ser el señor Bernie Sanders. Y yo me tuve que sonreír con esta declaración, porque no concibo realmente a Bernie Sanders como el presidente de los Estados Unidos, perdóneme que tenga esta licencia, por su inclinación a la extrema izquierda, no por otra cosa. Pero después reflexionando dije, bueno, el señor Bernie Sanders, en el hipotético caso que pudiera llegar a la presidencia, cosa que aritméticamente es imposible, pero en ese hipotético escenario, pudiera contestar realmente o responder a sus votantes, a las demandas de sus votantes, y al mismo tiempo comulgar con esa izquierda latinoamericana extrema, con esa llamada revolución bolivariana, pudiera conjugar ambos momentos. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo verías? Cuando miramos la presidencia que más legislación pudo pasar, y sobre todo determinada legislación que determinó toda una era, fue la de Lyndon Johnson. Pero Lyndon Johnson tenía un Congreso demócrata, tanto Senado como la Cámara Baja, y eso le facilitó. Pero el sistema norteamericano, y a pesar de eso, a pesar de tenerlo en el control, no logró todo lo que quería. Cuando miramos, por ejemplo, la presidencia de Ronald Reagan, un presidente altamente ideológico, podemos decir de derecha, el presidente Barack Obama, un presidente altamente ideológico, con tendencia de izquierda, el sistema obliga a las personas a acudir hacia la moderación. En otras palabras, ningún presidente puede por sí mismo llevar hacia adelante. Es más, la noción de los distritos, la noción de un representante que va de la Cámara Baja, precisamente fue formulado para tener que obedecer a un electorado tanto, podemos decir, de izquierda como derecha, de diferentes colores, de raza, diferentes tendencias ideológicas, y eso obliga al candidato a ir hacia el centro. Entonces, en responder tu pregunta, el problema que tienen dictadores como Nicolás Maduro es que están acostumbrados
a funcionar de una forma dictatorial y claro, le es difícil entender cómo funciona una verdadera democracia, que tiene sus instituciones y sus sistemas de frenos y contrapesos precisamente para evitar la radicalidad. Entonces, Bernie Sanders estaría limitado en cuanto a lo que podría hacer si no tiene la aprobación de la rama legislativa, que lo veo muy difícil que lo fuera a apoyar. A propósito, ahora que nos metimos en política nacional, las últimas declaraciones de Donald Trump fueron nuevamente explosivas. Ya han convocado a titulares en la prensa no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Atacó no solamente a sus adversarios políticos, sino que atacó a la prensa directamente y a un periodista en particular, a quien le dijo que era un desvergonzado. A mí me da la impresión de que Trump ha perdido por completo el límite en cuanto a su actuación y en cuanto a su discurso. Yo estaba apostando porque ahora que se siente un poco presidenciable, iba a cambiar justamente este discurso e iba a tener un discurso mucho más moderado para cambiar su imagen, esta imagen de la que Vilma acaba de decir en el segmento anterior que era impresidenciable. No sé si existirá la palabra en español, pero lo cierto es que yo comulgo también con esa idea. Sé que tú no. ¿Cómo podemos defender a Trump desde tu punto de vista? Un hombre que se para en esa tribuna y ataca directamente a la prensa que hasta ahora incluso como paradoja ha sido su gran aliado. Curiosamente, Daniel, Trump es el mismo Trump, por ejemplo, de hace 4 años. Él se postuló hace 4 años. No llegó a primera base. Nadie le hizo caso. Él tenía el mismo mensaje de los trabajos, traerlo, de engrandecer los Estados Unidos. ¿Qué pasó ahora? O sea, ¿por qué tanta receptividad ahora y no antes? En gran medida por la frustración popular, y en eso también vemos enaltecida la figura de un Bernie Sanders, de nuevo, que es una figura oscura, sin ningún carisma, con una programación básicamente sumamente radical. Sobre todo, y dándole la batalla a Hillary Clinton. Y dándole la batalla a la maquinaria política que es de los Clinton, porque Bill está muy activo en la campaña y sin embargo mira el éxito que está teniendo. California, queda por ver si ella puede ganar California, que supuestamente era para ella una victoria segura. Eso se debe a un gran descontento de ambos polos ideológicos en la sociedad norteamericana, descontento con la clase política, los republicanos con los políticos republicanos y los demócratas con los políticos demócratas. Pero este descontento de las masas, este descontento de los votantes que están anti-establecimiento, le da la oportunidad a Donald Trump de que pueda ser grosero incluso con la prensa y atacar a diestra y mansalva. A mi juicio y para mi gusto, sin lugar a duda, yo no creo que se debe proceder así. Me parece que es un error. Él obviamente no lo considera así, es más, él lo ve como tal vez un trofeo de triunfo que le ha venido bien y probablemente tiene razón él en que le ha ido bien, que ese lenguaje precisamente porque él está enfrentando a instituciones que muchos consideran que los han traicionado. O sea, que lo ves más como una estrategia que como una verdadera demanda y acusación. Es una estrategia. Correcto, correcto. Mira, la prensa, hay muchos que se sienten defraudados por los medios de comunicación. Piensan que no han hecho su trabajo en muchas cosas, piensan muchas cuestiones que han ocurrido en los Estados Unidos, piensan que la prensa ha sido cierto cómplice. Entonces, ese sentimiento, y de nuevo, fíjate que aquí recogemos tanto de izquierda como de derecha, cuando vemos una figura que en efecto los confronta directamente, pues ven en él un aliado, aunque de nuevo parezca mentira. Yo creo que esto hay que mirarlo como un estudio antropológico, mucho más incluso que netamente político. Trump está tocando cosas que las personas están contentas y Sanders también. Lo que pasa es que tiene tal vez un lenguaje más suave, pero su mensaje es sumamente radical y los que le están siguiendo están agradecidos. Yo he hablado con seguidores de Hillary que trabajan en la campaña de Hillary Clinton y dice que reciben insultos de seguidores de Bernie Sanders, o sea, que realmente consideran que Bernie Sanders es la salvación del Partido Demócrata. Entonces, el fenómeno Trump está sacando personas que no habían votado en años. Entonces, sin lugar a duda, estas elecciones prometen ser completamente diferentes. Pero yo censuro ese tipo de lenguaje y seré el primero, como estuvo anteriormente, de criticar a
a Donald Trump candidato, pero mi posición es de menor mal. Me llama la atención que una de las personas que está apoyando a Donald Trump y que acaban de publicar un editorial incluso en un importante medio de comunicación de Corea del Norte es el dictador norcoreano. Justamente está a favor de Donald Trump. O sea que Putin está apoyando a Donald Trump. Estoy hablando de enemigos acérrimos de los Estados Unidos, porque el que crea que Putin es amigo de Estados Unidos no vive en este planeta. Correcto. Entonces, el señor Putin, Vladimir Putin, apoya al señor Donald Trump. Y ahora el señor dictador norcoreano también está apoyando a Donald Trump. Y aunque mandó a hacer a un amanuense un artículo, y no es la expresión oficial del gobierno norcoreano, lo cierto es que todo el que conoce a Norcorea sabe que no se escribe una letra si no se aprueba por ese régimen totalmente dictatorial. Y hay un editorial que aparece ahora en la prensa de Norcorea, de Pyongyang, donde los adjetivos a favor de Donald Trump prosperan. ¿Piensas tú realmente que Donald Trump puede tener una política exterior que pueda comulgar con todos estos señores? Y vuelvo al mismo punto de vista, que pueda comulgar con Maduro, que pueda decir que, bueno, a pesar de que él ve la situación en Cuba como favorable, como un acercamiento, habría que tomar otras medidas. Por lo tanto, también está pensando en llegar a diálogos con Cuba y ahora con Corea del Norte, e incluso con Rusia. La política exterior pudiera ser esa, la de Estados Unidos, de darse la mano con todos estos individuos. Yo creo que eso no sería aconsejable, y si yo estuviera asesorando a Donald Trump le diría que repudiara ese tipo de tal vez casi endorso del dictador de Corea del Norte. A veces la inexperiencia, y eso nosotros creo que lo hablamos en otra ocasión, tiene una cierta cosa a su favor, y eso es que obliga a que vaya a incorporar personas que tienen experiencia. O sea, más allá de la figura, la personalidad autoritaria de Donald Trump, que sin duda lo es, esa inexperiencia que él tiene de política obligaría a una administración de Donald Trump tener figuras. ¿Y no sería preferible tener un presidente de los Estados Unidos que tuviera experiencia? Sería preferible, pero en el caso de Hillary Clinton, de eso cometió, a mi juicio, la cuestión de tener un servidor privado para un ministro de Estado de un país, Daniel... Ese es un issue. Me estoy refiriendo a la experiencia como tal. Pero es que es un punto sumamente clave, porque viola un acuerdo de confidencialidad donde ha puesto la vida de soldados norteamericanos. A través de ese servidor privado ha pasado información de altamente calificado de secreto. Pero estos errores no descalifican la experiencia de la candidata. Pero es que la experiencia no tiene que ser necesariamente buena. Cuando miramos entonces también cosas como Benghazi, que cualquier consulado o embajada están directamente bajo la jurisdicción del Departamento de Estado, habían numerosas solicitudes previas a que fortalecieran la sede, no lo hizo, y cuando miramos sus lazos con el comercio grande, es sin precedente de un presidente que salga de la Casa Blanca, me refiero a su esposo, Bill Clinton. Ellos salieron con un ingreso muy modesto y desde el 2002 para acá han almacenado más de $200 millones. Bueno, en el caso de Donald Trump ni siquiera quiere revelar su declaración de impuestos, y si alguien ha estado muy cerca de Wall Street, porque pertenece justamente a ese sistema, es el propio señor Donald Trump. Es cierto, pero la diferencia es que no era un oficial electo, que los Clinton y Hillary Clinton sí lo era, y sí han traficado, a mi juicio, han traficado en influencia, y se han favorecido por las relaciones que tienen con el poder político, y se han hecho millonarios a costa de eso. Entonces, si lo ha hecho de esa forma flagrantemente, mira, yo probablemente, porque esto no es cuestión de partido, el otro candidato, O'Malley, que se estuvo postulando, que no había en ninguna parte, me pareció un hombre decente y probablemente hubiera votado por él si hubiera sido el candidato del partido demócrata. Hay muchos demócratas que yo creo que podrían haber sido buenos candidatos, pero la figura de Hillary Clinton me asusta por su trayectoria probable, donde yo digo, su sentido de juicio, ¿dónde ha estado? Hay otras voces que dicen que el gran susto lo está dando Donald Trump, y que realmente hay personas que dicen que están aterradas con que Donald Trump pueda ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Está dividido realmente la opinión en este sentido, está dividida la opinión en este propio set. Te agradezco muchísimo, Chili, por estar con nosotros en la mañana de hoy y hablar con cordura,
porque Así eso es muy importante, hablar con cordura y hablar con clase, que es lo más importante, respetar las opiniones. Vivimos en el país más democrático del mundo y una de las grandes virtudes que tiene esta nación es que respeta la expresión de cada cual. Y pienso que eso es un baluarte trascendente, fundamental. Muchísimas gracias a ti. Y creo que hoy sí te dejamos hablar. Sí, sí. Gracias a ti, Chilin. ¿Cómo que no? Placer. Continuamos, amigos, nuestro magazine de servicios y noticias. Usted lo conoce, se llama En Contacto.